Hola, mi nombre es Yuri Viviana Gañán Ramírez, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Psicología. En este momento vengo a hablarles sobre las alteraciones de la cognición y la conciencia. Bueno, entonces, en la introducción, tenemos que en la psicología y en la neuropsicología modernas, el estudio de los procesos que operan fuera de la conciencia consciente han revelado aspectos fascinantes sobre cómo funciona la mente humana. La comprensión de estos fenómenos no solo nos ayuda a desentrañar los mecanismos subyacentes del comportamiento humano, sino que también tiene implicaciones significativas para la práctica clínica y la investigación científica. Bueno, como objetivo de esta presentación, como tal es explorar y definir estos conceptos apoyándonos en las teorías y estudios presentados por Eleri y por Frouffer. Bueno, entonces ya entrando en materia, ¿cuál es la relevancia del consciente cognitivo? Lo primero es la influencia de comportamiento, ¿cierto? Entonces, el inconsciente cognitivo abarca procesos mentales que influyen en nuestras acciones y decisiones sin que seamos conscientes de ello, lo que tiene implicaciones significativas en la comprensión del comportamiento automático y en el desarrollo de tratamientos psicológicos. También vemos la revelación de mecanismos subyacentes. Allegri destaca como el estudio inconsciente cognitivo, cómo el estudio del inconsciente cognitivo puede ayudar a revelar los mecanismos subyacentes de trastornos psicológicos y mejorar las intervenciones terapéuticas. Bueno, ya en la importancia de la negligencia atencional, tenemos el diagnóstico y tratamiento de lesiones, ¿cierto? Entonces, esta es crucial para la neuropsicología clínica, ya que su comprensión permite el diagnóstico y tratamiento de pacientes con lesiones cerebrales que afectan su capacidad de atención. Y también está como toda la comprensión de los de las funciones y atenciones en rehabilitación. Entonces, Frouffer subraya el estudio de la negligencia atencional, no solo, esta no solo ayuda a comprender mejor las funciones atencionales del cerebro, sino que también guía la rehabilitación efectiva de los pacientes. Bueno, entonces ya en este caso hablaríamos como tal de los objetivos específicos, que entonces en este caso pues sería como definir el consciente cognitivo con ejemplos, describir la negligencia atencional, sus tipos y evaluación, evaluación y tratamiento, y también reflexionar sobre las lecturas para fundamentar nuestras respuestas, ¿cierto? Entonces, vamos a entrar en materia con el inconsciente cognitivo. Entonces, según Aleri, entonces el consciente cognitivo abarca aquellos procesos automáticos y preconscientes que ocurren sin la intervención de la voluntad, de la voluntad consciente y que sin embargo tienen un impacto significativo en nuestras acciones cotidianas. El inconsciente cognitivo se refiere a los procesos mentales que operan fuera de la conciencia consciente, influyendo en nuestros pensamientos, comportamientos y decisiones sin que nos demos cuenta. Bueno, ya en este caso vamos a hablar entonces primero de los ejemplos y características. Primero sería mecanismos de defensa. Entonces, en los mecanismos de defensa son procesos mentales que nos protegen de pensamientos y recuerdos dolorosos o inaceptables. También están los prejuicios implícitos. En este caso, entonces, hablaríamos sobre las actitudes, estereotipos que afectan nuestra comprensión, acciones y decisiones de manera inconsciente. Y también está la percepción subliminal, que entonces en esta percepción los estímulos que ocurren son los estímulos que ocurren por debajo del umbral de la conciencia consciente. Bueno, hablamos también de los estudios relevantes, como son mensajes subliminales y efecto Prignitz. Entonces, en los mensajes subliminales
son influencias en decisiones de compras inconscientes. Esto lo dice Alegri, ¿cierto? Y el efecto Pridney es la activación de las asociaciones inconscientes que afecta el comportamiento posterior. Su importancia en la psicología como tal, entonces es comprender el inconsciente cognitivo, es crucial para abordar problemas que los pacientes no pueden identificar conscientemente, proporcionando una vía para intervenciones más profundas y efectivas. Bueno, como tal, entonces la explicación del consciente cognitivo, entonces son procesos automáticos, investigaciones clave. Entonces, para procesos automáticos son procesos mentales que ocurren sin necesidad de atención consciente, como la lectura automática de palabras familiares. Esto lo dice Frouwe en el 2000. Y en las investigaciones clave tenemos que son estudios y experimentos que son demostrados, que han demostrado la existencia y la influencia del consciente cognitivo. La investigación de Alegri muestra cómo los procesos conscientes pueden moldear nuestras decisiones y comportamientos de manera significativa. Bueno, entonces ya vamos a pasar a hablar sobre la negligencia atencional. Entonces, en la negligencia atencional es una condición neuropsicológica en la cual cada persona no puede atender o responder estímulos presentados en una mitad de su campo visual, generalmente debido a una lesión cerebral. Esto se encontró en Frouwe en 2000. Se refiere a los procesos mentales que operan fuera de la conciencia consciente, influyendo en nuestros pensamientos, comportamientos y decisiones sin que nos demos cuenta. La principal característica es ignorar objetos, personas o incluso partes del cuerpo que en el lado pues, donde se han afectado como tal. Bueno, entonces los tipos de negligencia. Entonces, en los tipos de negligencia tenemos en la negligencia espacial, personal y perceptual. En la espacial es la falta de atención a estímulos en un lado de espacio visual. La personal es la falta de atención en la parte del cuerpo, como no afeitarse la mitad de la cara. Y la negligencia perceptual es la dificultad para percibir estímulos en el lado afectado. Bueno, las causas son lesiones en el lóbulo parietal derecho, son las más comunes. Pues esta es como una de las causas más comunes. Y otras áreas cerebrales afectadas que pueden incluir el lóbulo temporal y la corteza frontal. Bueno, en cuanto a la evaluación, tenemos que entonces se hacen varias pruebas, como la prueba de cancelación de líneas, que es donde los pacientes deben marcar todas las líneas en una hoja. Los pacientes con negligencia atencional a menudo ignoran las líneas de un lado, ¿cierto? Ya las pruebas de dibujo y copia sería pedir a los pacientes que dibujen en un reloj y copien una figura. Pueden omitir detalles en el lado afectado. Y por último tenemos lo que son las pruebas de búsqueda visual, que es evaluar la capacidad del paciente para encontrar y responder a estímulos en diferentes partes de su campo visual. En el tratamiento tenemos lo que es la rehabilitación cognitiva. Son terapias diseñadas para la atención en el lado afectado mediante ejercicios específicos. También tenemos el entrenamiento con retroalimentación visual, que sería la utilización de espejos o dispositivos de realidad virtual para ayudar a los pacientes a percibir y responder estímulos del lado afectado, pues en el lado afectado como tal. Y por último, tenemos lo que son las intervenciones farmacológicas, que en algunos casos, pues los medicamentos que manejan la función cognitiva pueden ser útiles. Bueno, muchísimas gracias. En este momento, entonces ya pasaríamos con nuestra siguiente compañera que nos va a seguir explicando nuestra presentación. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es María Fernanda Manzatila y hoy les voy a hablar sobre qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia de su favor. El aprendizaje inconsciente se
se refiere a la adquisición de conocimiento, habilidades o comportamientos sin una conciencia derivada de estar aprendiendo. Este tipo de aprendizaje ocurre sin la participación activa de la mente consciente y se manifiesta en habilidades automáticas o respuestas condicionadas. Inconsciente cognitivo. La mente oculta. Fromm sostiene que una gran parte del reconocimiento del procedimiento cognitivo ocurre fuera de la conciencia. Este inconsciente cognitivo influye en decisiones y comportamientos sin que seamos conscientes de los procesos subyacentes. Por ejemplo, las personas pueden adquirir conocimientos y habilidades de manera inconsciente a través de la exposición repetida a ciertos estímulos y experiencias. En Bonnie, Aware and Discover de Big Nemo explora cómo las experiencias corporales se integran en nuestro esquema corporal sin una conciencia explícita de estos procesos. Esto sugiere que el aprendizaje inconsciente está relacionado con cómo nuestro cuerpo interactúa con el entorno y cómo estas interacciones se internalizan sin necesidad de una reflexión consciente. Alteraciones del esquema corporal. Este capítulo describe cómo las alteraciones en el esquema corporal ocurren sin la participación consciente del individuo. Esto indica que el cerebro puede reconfigurar su percepción del cuerpo y del entorno de manera inconsciente, apoyando la idea del aprendizaje y la adaptación. Pueden suceder sin intervención consciente. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? La memoria inconsciente o memoria implícita es la capacidad de recordar información o habilidades sin ser consciente de haberlas aprendido. Este tipo de memoria se manifiesta a través de ejecución de tareas automáticas o respuestas condicionadas. Inconsciente cognitivo. La mente oculta. Fromm señala que el inconsciente cognitivo desempeña un papel crucial en la memoria. Estudios muestran que las personas pueden recordar y utilizar información previamente expuesta sin ser conscientes de haberla memorizado. Esto se evidencia en tareas de aprendizaje motor y de reconocimiento implícito, donde los individuos muestran habilidades o conocimientos sin recordar haberlas adquirido conscientemente. Atención y negligencia, bases neurológicas, evaluación y trastorno. Jerry descubre cómo ciertos trastornos neurológicos afectan la atención y la memoria, resaltando la capacidad del cerebro para procesar y almacenar información de manera inconsciente. La evidencia sobre la negligencia espacial unilateral muestra que los pacientes responden a estímulos en el lado afectado del cuerpo sin conciencia implícita, indicando la presencia de mecanismos de memoria inconsciente. Body Aware and Discover. La evidencia de Big Goldman sugiere que la memoria del cuerpo y su percepción pueden ser modificadas y recordadas de manera inconsciente. Esto implica que el cerebro almacena y accede a información sobre el cuerpo y sus interrelaciones con el entorno sin necesidad de conciencia implícita, proporcionando un apoyo adicional a la existencia de la memoria inconsciente. De síndrome neuropsicológico que afectan la atención y la percepción. En este caso hablaremos del déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno de déficit de atención con hiperactividad, también conocido por sus siglas TDAH, se ve afectado principalmente el lóbulo frontal, el esplenio calloso, el cíngulo anterior, el vértice cerebeloso y los hemisferios del cerebro y el núcleo caudicado derecho. Es considerado como un trastorno del neurodesarrollo, el cual generalmente se presenta en sus primeras manifestaciones desde los 12 años y cuyos síntomas pueden persistir hasta la vida adulta. Esto es cuando las personas tienen problemas de atención, que cuando están haciendo una actividad se distraen con cualquier cosa. En la parte de la percepción encontramos la anoxia visual. La anoxia visual se puede definir como la incapacidad para identificar objetos mediante la visión en ausencia de alteraciones visuales o intelectuales significativas. Se presentan lesiones que comprometen las áreas de asociación visual, particularmente la unión entre el lóbulo occipitotemporal, por lo general en forma bilateral. Estas personas llegan a tener dificultades para reconocer
o identificar objetos que les coloquen al frente. Muchas gracias.